Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre el diezmo, sobre la prosperidad y sobre tu relación con Dios ha sido cuidadosamente filtrado durante siglos. ¿Qué pasaría si te dijera que existen 5 mandamientos bíblicos que han sido deliberadamente silenciados por las instituciones religiosas porque revelan verdades tan poderosas que podrían cambiar completamente tu vida espiritual y financiera? Hoy vamos a emprender un viaje extraordinario a través de la filosofía revolucionaria de Baruch Spinoza, el pensador más controvertido del siglo XVII, quien fue expulsado de la sinagoga por atreverse a cuestionar las estructuras religiosas de poder. Sus análisis sobre la Biblia y la naturaleza humana revelan secretos que han sido cuidadosamente guardados durante generaciones. ¿Estás preparado para descubrir por qué los líderes religiosos prefieren que nunca conozcas estos 5 mandamientos ocultos? ¿Te atreves a cuestionar todo lo que creías saber sobre el diezmo y la prosperidad espiritual? Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición española. Desde joven, mostró una mente extraordinariamente aguda y una curiosidad insaciable que lo llevaría a convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental. Pero su genio intelectual tendría un precio muy alto. En 1656, cuando tenía apenas 23 años, algo extraordinario y terrible sucedió. La comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él uno de los serenos más severos de la historia, una excomunión tan radical que ni siquiera mencionaba la posibilidad de perdón. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal castigo? Había comenzado a hacer preguntas que nadie quería responder. Spinoza había empezado a cuestionar la interpretación literal de la Biblia, la existencia de milagros tal como se enseñaban tradicionalmente, y lo más peligroso de todo, había comenzado a desarrollar una filosofía que veía a Dios no como un ser antropomórfico sentado en un trono celestial, sino como la totalidad de la naturaleza misma. Para los líderes religiosos de su época, estas ideas no eran solo heréticas, eran revolucionarias en el sentido más peligroso de la palabra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas son consideradas tan amenazantes que quienes las expresan deben ser silenciados completamente? ¿Qué tienen estas ideas que representan tal peligro para las estructuras de poder establecidas? La excomunión de Spinoza no fue un acto impulsivo, fue una decisión calculada de una institución que entendía perfectamente que las ideas del joven filósofo podrían desestabilizar todo el sistema de autoridad religiosa. El documento de excomunión declaraba que nadie podría hablar con él, leer sus escritos, estar bajo el mismo techo que él, o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. Pero lejos de silenciarlo, esta persecución liberó completamente a Spinoza. Ya no tenía que preocuparse por mantener las apariencias o suavizar sus ideas para hacerlas aceptables a la autoridad religiosa. Podía dedicarse completamente a la búsqueda de la verdad, sin importar cuán incómoda fuera esa verdad para los poderes establecidos. Durante los años siguientes, Spinoza desarrolló una filosofía sistemática que revolucionaría para siempre la manera de entender la religión, la política, la ética y la naturaleza humana. Su obra maestra, La Ética, presentaba una visión del universo radicalmente diferente a todo lo que se había enseñado antes. Para Spinoza, Dios no era un ser separado de la creación, vigilando desde las alturas e interviniendo ocasionalmente en los asuntos humanos a través de milagros. En su lugar, propuso algo mucho más revolucionario: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. En esta visión, Dios es la totalidad de todo lo que existe, la sustancia infinita de la cual todas las cosas son manifestaciones. ¿Puedes imaginar lo amenazante que era esta idea para las instituciones religiosas?
Si Dios es la naturaleza misma, si lo divino se encuentra en todo y en todos, entonces, ¿para qué necesitamos intermediarios? ¿Para qué necesitamos sacerdotes, templos costosos, diezmos obligatorios? Esta comprensión espinosista de lo divino llevaba inevitablemente a conclusiones revolucionarias sobre la religión organizada. Si cada persona tiene acceso directo a lo divino simplemente por existir en la naturaleza, si la experiencia de Dios no requiere rituales especiales o lugares sagrados específicos, entonces todo el edificio de la autoridad religiosa e institucional se tambalea. Spinoza veía la religión organizada como un sistema de control social que utilizaba el miedo y la superstición para mantener a las masas en un estado de dependencia. Los líderes religiosos, según su análisis, no eran necesariamente maliciosos, pero habían construido un sistema que los beneficiaba manteniendo a los fieles en un estado de ignorancia y temor. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas preguntas están prohibidas en los círculos religiosos? ¿Cómo se desalienta el pensamiento crítico bajo el pretexto de que cuestionar es falta de fe? Spinoza identificó estos patrones como mecanismos de control deliberados. En su Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló una metodología revolucionaria para el análisis bíblico. En lugar de asumir que la Biblia era un texto dictado directamente por Dios y por lo tanto infalible en cada detalle, propuso estudiarla como cualquier otro documento histórico, considerando el contexto cultural, político y social en el que fue escrita. Esta aproximación revelaba inmediatamente que muchas de las prácticas y enseñanzas que las iglesias presentaban como mandamientos eternos e inmutables eran en realidad respuestas específicas a situaciones históricas particulares. El sistema de diezmos del Antiguo Testamento, por ejemplo, no era un mandamiento universal sobre dar dinero a instituciones religiosas, sino un sistema de impuestos para sostener una teocracia agraria específica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se nos enseña a leer la Biblia de manera tan literal cuando aplicamos hermenéuticas mucho más sofisticadas a cualquier otro texto antiguo? ¿Por qué se nos dice que cuestionar la interpretación tradicional es pecado, cuando en cualquier otra área del conocimiento el cuestionamiento es la base del progreso? Spinoza demostró que cuando aplicamos los mismos estándares de análisis crítico que usamos en historia, literatura o filosofía, la Biblia revela capas de significado mucho más ricas y complejas que las interpretaciones simplistas que nos ofrecen desde el púlpito. Más importante aún, este análisis revelaba que muchas de las doctrinas que las instituciones religiosas presentaban como centrales al cristianismo eran en realidad adiciones posteriores, creadas para servir intereses institucionales específicos. El diezmo obligatorio, la idea de que la pobreza es una virtud espiritual, la prohibición del cuestionamiento intelectual, la dependencia de intermediarios clericales, todas estas doctrinas se revelaban como construcciones históricas, no como mandamientos divinos eternos. La influencia de Spinoza en el pensamiento occidental ha sido inmensa, aunque a menudo no reconocida. Sus ideas sobre la tolerancia religiosa, la separación entre Iglesia y Estado, la importancia del pensamiento crítico y la democracia como la forma más natural de gobierno humano, todas estas ideas, que ahora consideramos fundamentales para la civilización occidental, tienen sus raíces en la filosofía spinozista. Pero quizás su contribución más importante fue demostrar que es posible tener una espiritualidad profunda y auténtica sin someterse a sistemas de autoridad religiosa que exigen obediencia ciega. Spinoza vivió una vida de extraordinaria integridad ética, dedicada completamente a la búsqueda de la verdad y al servicio del bien común, sin necesidad de supervisión clerical.
¿No es curioso cómo a menudo se nos dice que sin la guía constante de líderes religiosos, institucionales, inevitablemente caeremos en el pecado y el error? ¿Cómo es posible que Spinoza, excluido de toda comunidad religiosa formal, haya vivido una vida de tal pureza ética que incluso sus enemigos reconocían su integridad moral? Esta paradoja apunta directamente al primer mandamiento oculto que las instituciones religiosas prefieren que nunca conozcas. No harás de la pobreza una virtud. Durante siglos se ha enseñado a los fieles que la pobreza es espiritualmente superior a la prosperidad, que desear bienestar material es mundano o incluso pecaminoso. Pero esta enseñanza representa una distorsión fundamental de los principios bíblicos auténticos. Cuando examinamos la Biblia sin los filtros institucionales, encontramos una perspectiva completamente diferente sobre la prosperidad. Abraham, Isaac y Jacob no eran hombres pobres, eran prósperos ganaderos y comerciantes. José no solo administró la riqueza de Egipto, sino que usó su posición económica para salvar vidas durante una hambruna devastadora. Salomón fue celebrado no solo por su sabiduría espiritual, sino también por su extraordinaria riqueza material. ¿Por qué entonces se ha desarrollado esta teología de la pobreza que presenta el sufrimiento económico como virtud espiritual? La respuesta es inquietante pero clara. La pobreza crea dependencia, y la dependencia facilita el control. Una comunidad de fieles prósperos y económicamente independientes es mucho más difícil de controlar que una comunidad de creyentes empobrecidos que dependen de la institución religiosa no solo para su salvación espiritual, sino también para su supervivencia material. Cuando las personas tienen seguridad económica, tienen la libertad de cuestionar, de irse, si no están de acuerdo, de buscar alternativas. Spinoza entendía perfectamente esta dinámica. En su filosofía, la libertad humana auténtica requiere tanto libertad intelectual como libertad material. Una persona que vive en constante ansiedad sobre sus necesidades básicas no puede dedicar la energía mental necesaria para el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. ¿Has notado cómo los líderes religiosos que predican la pobreza como virtud raramente practican lo que predican? ¿Cómo es que aquellos que nos enseñan a dar generosamente viven en casas lujosas y viajan en jets privados? Esta contradicción no es accidental. Es parte de un sistema cuidadosamente diseñado donde los líderes acumulan riqueza precisamente predicando la pobreza a sus seguidores. Mantener a los fieles en un estado de escasez económica asegura que continúen dando, esperando, dependiendo de promesas de prosperidad futura que nunca se materializan. El primer mandamiento oculto nos libera de esta trampa psicológica y espiritual. Nos recuerda que la prosperidad material, cuando se obtiene éticamente y se usa responsablemente, no es enemiga de la espiritualidad, sino su aliada natural. Una persona próspera tiene más capacidad para ayudar a otros, más libertad para tomar decisiones basadas en principios en lugar de desesperación, más tiempo y energía para dedicar al crecimiento espiritual. Pero la prosperidad espiritual auténtica es diferente de la teología de la prosperidad superficial que promete riqueza a cambio de donaciones. La verdadera prosperidad espiritual reconoce que el bienestar material es una herramienta para el servicio y el crecimiento, no un fin en sí mismo. Spinoza veía la felicidad humana como el objetivo natural y legítimo de la vida. En su ética, el bien supremo no es el sufrimiento o la negación de los placeres naturales, sino el florecimiento completo del potencial humano. Esto incluye tanto el bienestar material como el crecimiento intelectual y espiritual. ¿No es liberador saber que puedes buscar la prosperidad económica sin culpa espiritual? ¿Que puedes trabajar para mejorar tu situación material y la de tu familia como parte de tu camino espiritual?
no como una desviación de él. Esta comprensión nos lleva naturalmente al segundo mandamiento oculto. No delegarás tu conexión con Dios. Quizás ninguna doctrina ha sido más manipulada por las instituciones religiosas que la idea de que necesitamos intermediarios humanos para acceder a lo divino. La historia del cristianismo primitivo cuenta una historia muy diferente. El concepto del sacerdocio de todos los creyentes era central en las enseñanzas originales. Y cada persona tenía acceso directo a Dios. Cada creyente era su propio sacerdote. Cada individuo tenía la capacidad y el derecho de interpretar las Escrituras por sí mismo. ¿Cómo entonces se desarrolló un sistema donde se nos dice que necesitamos la mediación constante de clérigos profesionales para acceder a la gracia divina? ¿Por qué se nos enseña que nuestras oraciones son más efectivas cuando son ofrecidas por sacerdotes, que nuestras interpretaciones bíblicas son incorrectas a menos que sean validadas por autoridades religiosas? Spinoza identificó este desarrollo como una de las corrupciones más peligrosas del impulso religioso auténtico. Cuando delegamos nuestra responsabilidad espiritual a otros, no solo perdemos nuestra conexión directa con lo divino, sino que creamos una clase de intermediarios que inevitablemente desarrollan intereses creados en mantener esa dependencia. La experiencia religiosa auténtica, según Spinoza, es fundamentalmente personal e inmediata. Dios, siendo la naturaleza misma, está presente en cada momento de nuestra experiencia, accesible a través de la contemplación, la razón y la vida ética. No necesitamos rituales especiales, lugares sagrados específicos o intermediarios humanos para experimentar lo divino. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos de conexión espiritual profunda que ocurren en la soledad, en la naturaleza, en la contemplación silenciosa? ¿Has notado cómo estos momentos a menudo son más auténticos y transformadores que las experiencias religiosas organizadas? Esta experiencia directa de lo divino es precisamente lo que las instituciones religiosas temen más. Una persona que ha experimentado a Dios directamente ya no necesita que le digan qué pensar, cómo orar, cuánto dar. Ha desarrollado su propia relación auténtica con lo sagrado. La manipulación a través de la dependencia clerical funciona creando un estado de inseguridad espiritual constante. Se nos enseña que nuestras propias percepciones espirituales no son confiables, que necesitamos validación externa constante, que cualquier duda o cuestionamiento es evidencia de falta de fe en lugar de crecimiento espiritual natural. ¿Te has dado cuenta de cómo se desalienta la meditación personal y la contemplación silenciosa en favor de actividades religiosas grupales, donde el mensaje puede ser controlado? ¿Cómo se presenta la lectura personal de la Biblia como peligrosa sin la guía de expertos autorizados? Estos patrones revelan la ansiedad institucional sobre los fieles que desarrollan autonomía espiritual. Una persona que confía en su propia capacidad de discernimiento espiritual es mucho más difícil de controlar que alguien que ha sido entrenado a dudar de sus propias percepciones. Los ejemplos bíblicos de conexión directa con lo divino son abundantes y poderosos. Moisés no necesitó intermediarios cuando se encontró con Dios en el monte Sinaí. Pablo no consultó con las autoridades religiosas de Jerusalén antes de comenzar su ministerio. Su llamado fue directo y personal. Jesús mismo pasó largas horas en oración solitaria, buscando la guía divina sin la mediación de los líderes religiosos de su época. ¿Por qué entonces se nos enseña que lo que era normal y natural para estos gigantes espirituales es de alguna manera peligroso o inadecuado para nosotros? ¿Por qué se ha desarrollado un sistema donde la experiencia espiritual directa se considera sospechosa, mientras que la dependencia de intermediarios humanos falibles se presenta como virtud? El desarrollo de la autonomía espiritual no significa aislamiento o arrogancia. Significa tomar responsabilidad por tu propio crecimiento espiritual.
desarrollar tu capacidad de discernimiento, cultivar una relación personal auténtica con lo divino que no depende de la aprobación o supervisión de otros. Spinoza vivió esta autonomía espiritual de manera ejemplar. Excluido de toda comunidad religiosa formal, desarrolló una vida de extraordinaria riqueza espiritual, dedicada al estudio, la contemplación y el servicio ético. Su correspondencia revela a un hombre de profunda paz interior y claridad espiritual, alguien que había encontrado en la conexión directa con lo divino una fuente de fortaleza que ninguna institución humana podría darle o quitarle. ¿No es inspirador saber que tienes acceso directo a la misma fuente de sabiduría y fortaleza que alimentó a los grandes místicos y santos de la historia? ¿Que no necesitas la aprobación de ninguna institución humana para desarrollar tu propia relación auténtica con lo sagrado? Esta libertad espiritual nos lleva al tercer mandamiento oculto, uno que las instituciones religiosas encuentran particularmente incómodo. No ignorarás la injusticia sistémica. Durante generaciones, se ha enseñado a los fieles que la religión debe mantenerse separada de la política, que los creyentes deben enfocarse en asuntos espirituales y evitar confrontar las estructuras sociales injustas. Pero esta separación artificial entre espiritualidad y justicia social representa una traición fundamental a los principios bíblicos auténticos. Cuando examinamos las Escrituras sin filtros institucionales, encontramos que la preocupación por la justicia social no es marginal, sino central al mensaje espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento no eran simplemente predictores del futuro, eran revolucionarios sociales que confrontaron sin miedo las estructuras de poder de su época. Isaías denunció la explotación económica con una pasión que haría sonrojar a cualquier activista moderno. ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Amós fue aún más directo en su crítica de la desigualdad económica. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, que compráis los pobres por dinero y los necesitados por un par de sandalias. ¿Por qué entonces las iglesias modernas han desarrollado una alergia tan marcada a confrontar la injusticia económica? ¿Por qué se considera político y por lo tanto inadecuado hablar de desigualdad, explotación laboral o responsabilidad corporativa? La respuesta es inquietante pero clara. Muchas instituciones religiosas han desarrollado relaciones cómodas con las mismas estructuras de poder económico que los profetas bíblicos habrían denunciado sin dudarlo. Es difícil criticar un sistema del cual eres beneficiario. Jesús mismo proporcionó el ejemplo más dramático de confrontación con la injusticia sistémica cuando expulsó a los mercaderes del templo. Este no fue un arranque de ira irracional, sino una acción calculada contra un sistema que había convertido la religión en un negocio que explotaba a los pobres. ¿Has notado cómo este episodio se presenta a menudo como una lección sobre la santidad del espacio sagrado, en lugar de lo que realmente era, una denuncia feroz de la corrupción religiosa y económica? ¿Cómo se minimiza el aspecto de justicia social para enfocarse en aspectos más seguros y menos confrontacionales? Spinoza entendía perfectamente que la ética auténtica no puede divorciarse de la política y la economía. Su filosofía moral está fundamentalmente conectada con su análisis político, porque reconocía que las estructuras sociales injustas crean condiciones que hacen imposible el florecimiento humano auténtico. Una persona que vive en un sistema económico que la explota, que no tiene acceso a educación de calidad, atención médica adecuada o oportunidades de desarrollo, esa persona está siendo privada de la capacidad de alcanzar su potencial completo como ser humano.
Para Spinoza, esto no es solo una injusticia económica, es una ofensa contra la naturaleza divina que se manifiesta en cada ser humano. ¿No es curioso cómo se nos enseña que preocuparse por estas injusticias es mundano, mientras que ignorarlas es espiritual? ¿Cómo es que la indiferencia hacia el sufrimiento humano evitable se ha convertido en virtud religiosa? La omisión conveniente de las iglesias con respecto a la justicia social no es accidental. Es el resultado de décadas de alineación con intereses económicos poderosos que se benefician del status quo. Es mucho más fácil predicar sobre pecados individuales que confrontar sistemas pecaminosos que generan ganancias para los donantes principales. Esta traición a los principios bíblicos auténticos ha tenido consecuencias devastadoras. Ha creado una forma de cristianismo domesticado que sirve como tranquilizante social en lugar de fuerza transformadora. Ha permitido que creyentes sinceros participen inconscientemente en sistemas de opresión mientras mantienen una sensación de superioridad moral. ¿Te has preguntado alguna vez por qué países con mayorías cristianas, grandes, pueden al mismo tiempo tener niveles extremos de desigualdad económica? ¿Cómo es posible que sociedades que se consideran bendecidas por Dios permitan que millones de niños vivan en pobreza? La respuesta está en esta separación artificial entre espiritualidad y justicia social, que ha permitido que la fe se convierta en escape de la realidad en lugar de compromiso con la transformación. Los movimientos de justicia social que han logrado cambios significativos en la historia moderna, el movimiento abolicionista, el movimiento de derechos civiles, los movimientos de liberación en América Latina, todos han estado profundamente enraizados en principios espirituales auténticos. Sus líderes entendían que la lucha por la justicia social no es una distracción de la espiritualidad, sino su expresión más auténtica. Martin Luther King Jr. no veía contradicción entre su vocación como pastor y su liderazgo en la lucha por los derechos civiles. Para él, confrontar la injusticia racial era una obligación espiritual, no una actividad política opcional. Su carta desde la cárcel de Birmingham sigue siendo uno de los documentos más poderosos sobre la conexión entre fe auténtica y justicia social. ¿Por qué entonces las iglesias modernas han desarrollado esta timidez hacia el compromiso social? ¿Por qué se considera controvertido seguir el ejemplo de figuras como King, Desmond Tutu o Dorothy Day? La filosofía espinosista proporciona un marco poderoso para entender esta conexión entre espiritualidad y justicia social. Si Dios es la naturaleza misma, si lo divino se manifiesta en cada ser humano, entonces cualquier sistema que impide el florecimiento humano es literalmente una ofensa contra Dios. Esta comprensión transforma completamente nuestra perspectiva sobre la responsabilidad social. Ya no es una obligación externa impuesta por reglas morales arbitrarias, sino el reconocimiento natural de nuestra interconexión fundamental con todos los seres humanos. Cuando una persona desarrolla esta conciencia espiritual auténtica, la preocupación por la justicia social surge naturalmente. No es algo que tengas que forzarte a sentir por obligación moral, sino la respuesta orgánica de un corazón que ha reconocido la presencia divina en todos los seres humanos. ¿No es liberador saber que tu preocupación por la justicia social no es una distracción de tu crecimiento espiritual, sino evidencia de él? Que tu indignación ante la injusticia no es falta de fe, sino expresión de fe auténtica. Esta comprensión nos lleva naturalmente al cuarto mandamiento oculto, quizás el más amenazante de todos para las estructuras de autoridad religiosa. No cesarás de cuestionar y aprender. Durante siglos se ha enseñado a los fieles que el cuestionamiento es enemigo de la fe, que la duda es pecado,
que la búsqueda intelectual rigurosa es incompatible con la espiritualidad auténtica. Pero esta dicotomía artificial entre fe y razón representa una de las distorsiones más destructivas del impulso religioso auténtico. Cuando examinamos la tradición bíblica sin filtros institucionales, encontramos una celebración constante del pensamiento crítico, el cuestionamiento valiente y la búsqueda incansable de la verdad. Job, enfrentado con un sufrimiento aparentemente sin sentido, no aceptó las explicaciones simplistas de sus amigos religiosos. En lugar de eso, cuestionó directamente a Dios, exigió respuestas, se negó a aceptar la injusticia como voluntad divina. Y la narrativa bíblica presenta este cuestionamiento no como pecado, sino como integridad espiritual. ¿Por qué entonces se ha desarrollado un clima religioso donde hacer las mismas preguntas que hizo Job se considera falta de fe? ¿Por qué se desalienta la curiosidad intelectual que motivó las preguntas más profundas de la tradición bíblica? Tomás, el discípulo que exigió evidencia antes de creer en la resurrección, a menudo se presenta como ejemplo negativo de duda destructiva. Pero cuando leemos la historia completa, vemos que Jesús no condenó el escepticismo de Tomás, sino que proporcionó exactamente la evidencia que había solicitado. El cuestionamiento de Tomás no fue obstáculo para la fe, sino camino hacia una fe más profunda y auténtica. Pablo, el gran teólogo del cristianismo primitivo, pasó años debatiendo en sinagogas, plazas públicas y centros de aprendizaje. En Atenas, no evitó el compromiso intelectual con los filósofos griegos, sino que los enfrentó en su propio terreno, usando la razón y la evidencia para presentar su mensaje. ¿No es curioso cómo estos ejemplos bíblicos de compromiso intelectual vigoroso se han transformado en lecciones sobre obediencia ciega? ¿Cómo es que una tradición que celebraba el debate teológico riguroso ha producido instituciones que consideran las preguntas difíciles como amenazas? Spinoza identificó este antiintelectualismo religioso como una de las señales más claras de corrupción institucional. Cuando una organización religiosa desalienta el pensamiento crítico, cuando prohíbe ciertas preguntas o castiga la curiosidad intelectual, está revelando que sus doctrinas no pueden resistir el escrutinio racional. La verdad auténtica no teme el cuestionamiento, al contrario, se fortalece a través de él. Solo las mentiras y las medias verdades requieren protección contra la investigación crítica. Una espiritualidad genuina debería ser capaz de satisfacer tanto las necesidades del corazón como las demandas de la mente. ¿Has experimentado esa sensación inquietante cuando haces una pregunta sincera en un contexto religioso y recibes evasivas, regaños por falta de fe o respuestas que claramente no abordan lo que preguntaste? ¿Has notado cómo ciertas áreas de investigación están marcadas como fuera de límites para los creyentes? Esta resistencia al cuestionamiento revela la inseguridad fundamental de las instituciones que han construido su autoridad sobre bases endebles. Una organización religiosa que confía en la verdad de su mensaje debería dar la bienvenida a las preguntas más difíciles como oportunidades para demostrar la solidez de sus fundamentos. El antiintelectualismo religioso tiene consecuencias devastadoras que van mucho más allá de la vida religiosa individual. Crea comunidades enteras de personas que han sido entrenadas a desconfiar de la educación, la ciencia y el pensamiento crítico en general. Esta mentalidad se convierte en terreno fértil para la manipulación política, las teorías conspirativas y la resistencia a evidencia que contradice creencias preconcebidas. ¿No es preocupante cómo muchas comunidades religiosas se han vuelto vulnerables a desinformación y manipulación precisamente porque han sido entrenadas a valorar la fe ciega por encima del pensamiento crítico? ¿Cómo es que tradiciones que una vez produjeron
Algunos de los intelectuales más brillantes de la historia ahora a menudo se caracterizan por la hostilidad hacia la educación y la ciencia. Spinoza vivió el ideal opuesto. Su vida fue una demostración continua de que la espiritualidad más profunda y la investigación intelectual más rigurosa no solo son compatibles, sino que se enriquecen mutuamente. Su filosofía surgió de un compromiso inquebrantable, tanto con la verdad racional como con la experiencia espiritual auténtica. Para Spinoza, la razón no era enemiga de la revelación, sino su aliada natural. La mente humana, siendo parte de la naturaleza divina, tiene la capacidad y el derecho de investigar todas las dimensiones de la realidad, incluyendo las realidades espirituales. Cualquier verdad genuina puede resistir la investigación más rigurosa. No es liberador saber que puedes usar todas tus capacidades intelectuales en tu búsqueda espiritual, que no tienes que lobotomizarte mentalmente para ser una persona de fe, que las preguntas más profundas no son obstáculos para el crecimiento espiritual, sino catalizadores para él? El desarrollo del pensamiento crítico en el contexto espiritual no significa volverse cínico o rechazar toda autoridad. Significa desarrollar la capacidad de distinguir entre autoridad auténtica basada en sabiduría y experiencia y autoridad falsa basada en posición institucional o manipulación psicológica. Una persona que ha desarrollado pensamiento crítico puede reconocer cuando se le está presentando sabiduría genuina versus cuando se le está vendiendo algo. Puede distinguir entre enseñanzas que promueven el crecimiento auténtico y doctrinas que crean dependencia. Puede evaluar ideas basándose en sus méritos en lugar de en la autoridad de quien las presenta. ¿Has desarrollado la capacidad de hacer estas distinciones? ¿Puedes reconocer cuando una enseñanza religiosa te está empoderando versus cuando te está disminuyendo? ¿Sabes la diferencia entre verdadera sabiduría espiritual y manipulación sofisticada? Estas habilidades no se desarrollan automáticamente, requieren práctica y cultivo deliberado. Significa estudiar religión no solo como creyente, sino también como historiador, sociólogo y psicólogo. Significa investigar los orígenes históricos de las doctrinas que se te presentan como verdades eternas. Significa comparar diferentes tradiciones espirituales para identificar principios universales versus peculiaridades culturales específicas. Este tipo de estudio riguroso, lejos de destruir la fe auténtica, la purifica y la fortalece. Cuando separas los elementos culturales temporales de los principios espirituales eternos, cuando distingues entre las enseñanzas originales y las adiciones institucionales posteriores, desarrollas una comprensión más profunda y auténtica de lo que realmente importa en la vida espiritual. El cuarto mandamiento oculto nos libera del infantilismo espiritual, que mantiene a los creyentes en un estado de dependencia intelectual. Nos recuerda que fuimos creados con mentes capaces de investigación rigurosa y que usar estas capacidades no es traición a la fe, sino expresión de la imagen divina en nosotros. Esta libertad intelectual nos lleva inevitablemente al quinto y más controvertido de los mandamientos ocultos. No serás esclavo del dinero ni de los hombres. Este mandamiento va al corazón de la cuestión del diezmo y revela por qué este tema es tan cuidadosamente evitado por muchos líderes religiosos. La libertad auténtica, espiritual, intelectual y práctica requiere independencia económica. Una persona que vive en constante ansiedad financiera, que depende de otros para su supervivencia básica, no puede ejercer completamente su libertad de conciencia. Esta realidad ha sido explotada durante siglos por instituciones que se benefician manteniendo a sus miembros en un estado de dependencia económica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el tema del dinero genera tanta pasión en los círculos religiosos? ¿Por qué las discusiones sobre el diezmo a menudo se vuelven tan emocionales y defensivas?
La respuesta está en el hecho de que el dinero representa poder, y las discusiones sobre dinero son inevitablemente discusiones sobre relaciones de poder. Cuando una institución religiosa establece el derecho de exigir un porcentaje fijo de los ingresos de sus miembros, está estableciendo una relación de poder muy específica donde los miembros se convierten en fuentes de ingresos y la institución se convierte en beneficiaria. Para entender completamente esta dinámica, necesitamos examinar los orígenes históricos del sistema de diezmos. En el Antiguo Testamento, el diezmo no era una donación voluntaria a una institución religiosa, sino un impuesto para sostener una teocracia específica. Israel era una sociedad agraria donde la tierra pertenecía teóricamente a Dios, y los diezmos funcionaban como un sistema de impuestos para sostener las instituciones gubernamentales y religiosas que eran inseparables. Este sistema tenía características específicas que lo hacían radicalmente diferente de lo que se practica en las iglesias modernas. Primero, era parte de un sistema social integral, donde aquellos que recibían los diezmos también tenían responsabilidades sociales específicas hacia la comunidad. Los levitas no solo realizaban ceremonias religiosas, sino que servían como maestros, jueces y administradores sociales. Segundo, el sistema incluía provisiones específicas para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Una porción significativa de los diezmos se destinaba directamente a programas de bienestar social. No era un sistema donde los líderes religiosos acumulaban riqueza personal mientras predicaban pobreza a sus seguidores. Tercero, era transparente y sujeto a escrutinio público. Los registros se mantenían cuidadosamente y había mecanismos de responsabilidad para asegurar que los recursos se usaran apropiadamente. ¿Cuántas de estas características encuentras en los sistemas de diezmo modernos? ¿Has visto alguna vez transparencia completa sobre cómo se usan los diezmos? ¿Se destinan principalmente al bienestar de los necesitados o a mantener estructuras institucionales costosas? Más importante aún, cuando examinamos las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre dar, encontramos un enfoque completamente diferente. Pablo, escribiendo a los Corintios sobre ofrendas para los pobres de Jerusalén, enfatiza repetidamente que la donación debe ser voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Has notado cómo esta enseñanza sobre dar alegre y voluntario contrasta dramáticamente con las tácticas de presión psicológica que a menudo se usan para promover el diezmo? Con las amenazas de maldición por no diezmar, las promesas de retorno financiero garantizado, la manipulación emocional. Jesús mismo proporcionó la perspectiva más clara sobre la verdadera generosidad cuando contrastó la ofrenda de la viuda pobre con las donaciones ostentosas de los ricos. Elogió a la viuda no por dar un porcentaje específico, sino por dar desde su corazón a pesar de sus propias necesidades. Los ricos, que daban cantidades mayores, pero desde su abundancia, recibieron menos reconocimiento. Esta enseñanza revela que lo que importa no es la cantidad o el porcentaje, sino la motivación y el sacrificio personal involucrado. Una persona rica que da 10% de sus ingresos sin sentirlo puede estar dando menos, espiritualmente hablando, que una persona pobre que da $1 desde su necesidad. ¿Por qué entonces el enfoque moderno en porcentajes fijos en lugar de generosidad proporcional al sacrificio personal? ¿Por qué se ha desarrollado un sistema que efectivamente permite a los ricos comprar reconocimiento espiritual mientras presiona a los pobres a dar desde su necesidad? Spinoza habría identificado inmediatamente estas distorsiones como ejemplos de cómo las instituciones religiosas pueden corromperse cuando desarrollan intereses económicos que entran en conflicto con su misión espiritual.
Cuando el bienestar financiero de una institución depende de mantener a sus miembros en un estado de dependencia y obligación económica, esa institución ha perdido su legitimidad espiritual. La verdadera libertad espiritual requiere libertad económica. Esto no significa que todos deben ser ricos, sino que todos deben tener suficiente seguridad económica para tomar decisiones basadas en principios en lugar de desesperación. Una persona que teme la ruina financiera, si no cumple con las expectativas de su comunidad religiosa, no puede ejercer libertad genuina de conciencia. ¿Has experimentado alguna vez la presión de continuar en una situación religiosa que sabías que no era saludable porque temías las consecuencias económicas de irte? ¿Has sentido la imposibilidad de cuestionar ciertas doctrinas porque dependías económicamente de la aprobación de líderes religiosos? Esta dependencia económica crea un ciclo vicioso, donde las personas se vuelven incapaces de ejercer el discernimiento espiritual que les permitiría reconocer cuando están siendo explotadas. Se mantienen en situaciones espiritualmente destructivas porque no tienen la libertad económica para buscar alternativas. El quinto mandamiento oculto nos libera de esta trampa, recordándonos que la independencia económica no es egoísmo, sino responsabilidad espiritual. Cuando tienes suficientes recursos para cubrir tus necesidades básicas y algo más, tienes la libertad de dar generosamente desde la abundancia en lugar de la obligación. ¿No es curioso cómo se presenta la búsqueda de la independencia financiera como mundana o incluso pecaminosa, mientras que la dependencia económica se presenta como virtud espiritual? ¿Cómo es que el desarrollo de habilidades financieras se considera menos espiritual que permanecer en un estado de necesidad constante? Esta inversión de valores sirve a los intereses de las instituciones que se benefician de tener miembros económicamente dependientes. Una persona financieramente independiente puede permitirse ser selectiva sobre dónde y cuánto contribuye. Puede evaluar si una organización está usando recursos de manera ética antes de decidir apoyarla. Puede irse si no está de acuerdo con cómo se administran las finanzas. Spinoza entendía que la libertad auténtica es indivisible. No puedes tener libertad espiritual genuina sin libertad intelectual, y no puedes tener libertad intelectual genuina sin libertad económica. Todas estas dimensiones de la libertad humana se apoyan mutuamente. Una persona que ha desarrollado independencia económica a través de trabajo honesto y administración sabia puede dar más generosamente que alguien que vive de cheque en cheque. Puede dedicar tiempo y energía a causas importantes sin preocuparse por su supervivencia básica. Puede tomar riesgos en favor de principios porque no está desesperada por mantener la aprobación de otros. ¿No es liberador saber que desarrollar seguridad financiera es parte de tu responsabilidad espiritual, no una distracción de ella? Que aprender sobre inversiones, ahorro y construcción de riqueza puede ser tan espiritual como estudiar teología. La construcción de independencia financiera también te permite ser más generoso, no menos. Cuando das desde la abundancia genuina en lugar de la obligación o la culpa, tu generosidad se vuelve alegre y sostenible. Puedes apoyar causas que realmente valoras en lugar de simplemente cumplir con expectativas externas. Más importante aún, la independencia financiera te permite evaluar organizaciones religiosas de la misma manera que evaluarías cualquier otra organización que solicita tu apoyo. ¿Están usando recursos de manera transparente y ética? ¿Están realmente sirviendo a las necesidades que afirman servir? Los líderes viven de manera consistente con los valores que predican. ¿Has considerado alguna vez aplicar el mismo nivel de diligencia debida a las organizaciones religiosas que aplicarías a cualquier otra inversión?
¿Has examinado los estados financieros de tu iglesia con el mismo cuidado que examinarías los de una empresa antes de comprar acciones? Esta perspectiva transforma completamente la relación entre el creyente y la institución religiosa. En lugar de ser un donante obediente que entrega recursos sin cuestionamiento, te conviertes en un socio informado que apoya organizaciones que demuestran integridad y efectividad en el uso de recursos. La alternativa espinosista al sistema tradicional de diezmo no es tacañería o egoísmo, sino contribución consciente y responsable. Significa dar generosamente, pero dar inteligentemente. Significa apoyar causas que realmente marcan la diferencia en lugar de simplemente mantener estructuras institucionales costosas. ¿Qué pasaría si en lugar de dar automáticamente un porcentaje fijo a una institución, investigaras cuidadosamente las organizaciones más efectivas para abordar los problemas que más te importan? Si dedicaras el mismo tiempo a planificar tu generosidad que dedicas a planificar otras inversiones importantes. Esta aproximación requiere más trabajo que simplemente seguir reglas tradicionales, pero produce resultados mucho más satisfactorios, tanto espiritual como prácticamente. Cuando sabes que tu generosidad está marcando una diferencia real en el mundo, cuando puedes ver los resultados concretos de tus contribuciones, la experiencia de dar se transforma de obligación en gozo. Ahora, después de explorar estos 5 mandamientos ocultos, es crucial entender por qué han sido silenciados durante tanto tiempo y cuáles son las consecuencias de comenzar a vivirlos. La resistencia institucional a estas verdades no es accidental. Es el resultado inevitable de sistemas que han desarrollado intereses creados en mantener el status quo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas son consideradas tan peligrosas que deben ser suprimidas completamente? ¿Qué tienen estos 5 mandamientos que representan tal amenaza para las estructuras religiosas establecidas? La respuesta está en el hecho de que estos mandamientos empoderan a los individuos de maneras que hacen imposible el control institucional tradicional. Una persona que ha internalizado estos principios se vuelve fundamentalmente incontrolable por medios religiosos convencionales. Considera lo que sucede cuando alguien realmente abraza el primer mandamiento y deja de ver la pobreza como virtud espiritual. Inmediatamente se vuelve menos susceptible a la manipulación económica. Ya no puede ser controlado a través de la culpa sobre la búsqueda de prosperidad o mediante la creación artificial de necesidad económica. ¿Cómo controlas a alguien que ha aceptado completamente el segundo mandamiento y ha desarrollado una conexión directa auténtica con lo divino? Una persona que ha experimentado a Dios directamente ya no necesita validación externa para sus percepciones espirituales. No puede ser manipulada a través del miedo a la exclusión o la amenaza de condenación. El tercer mandamiento crea personas que no pueden ser distraídas de la justicia social a través de enfoque excesivo en asuntos espirituales abstractos. Una persona que entiende que la preocupación por la injusticia sistémica es expresión de espiritualidad auténtica no puede ser neutralizada políticamente a través de la religión. El cuarto mandamiento produce individuos que no pueden ser controlados a través del anti-intelectualismo. Una persona que ha desarrollado pensamiento crítico auténtico puede evaluar enseñanzas religiosas basándose en evidencia y lógica, en lugar de aceptar automáticamente lo que se le dice desde la autoridad. Y el quinto mandamiento crea la libertad económica que hace posible ejercer todos los demás. Una persona financieramente independiente no puede ser controlada a través de la dependencia económica o la amenaza de privación material. Puedes ver por qué una institución que depende del control de sus miembros encontraría estos 5 mandamientos absolutamente aterrorizantes. ¿Por qué preferirían que nunca supieras que estas opciones existen?
La resistencia a estos principios no proviene de preocupación genuina por el bienestar espiritual de los fieles, sino de ansiedad sobre la pérdida de poder y control institucional. Una comunidad de creyentes empoderados, prósperos, espiritualmente autónomos, socialmente comprometidos, intelectualmente curiosos y económicamente independientes sería imposible de controlar a través de métodos tradicionales. Pero esta resistencia institucional, por fuerte que sea, no puede detener el despertar de la conciencia individual. Alrededor del mundo, millones de personas están comenzando a hacer las preguntas que estos 5 mandamientos ocultos implican. Están desarrollando formas de espiritualidad que integran prosperidad material, autonomía espiritual, compromiso social, rigor intelectual e independencia económica. ¿Has notado los signos de esta transformación en tu propia comunidad? ¿Has visto personas que están desarrollando relaciones más auténticas con lo divino fuera de las estructuras institucionales tradicionales? ¿Conoces creyentes que están integrando exitosamente espiritualidad profunda con prosperidad material ética? Este movimiento hacia la libertad espiritual auténtica no es fácil. Requiere coraje para cuestionar sistemas que han sido parte de tu identidad durante décadas. Requiere la voluntad de aceptar responsabilidad personal por tu crecimiento espiritual en lugar de delegarlo a autoridades externas. Requiere el desarrollo de nuevas habilidades y perspectivas que pueden sentirse incómodas al principio. ¿Estás preparado para el precio de la libertad espiritual auténtica? ¿Tienes el valor de vivir de acuerdo con principios que pueden ponerte en conflicto con instituciones y tradiciones que han sido centrales a tu vida? El precio puede incluir conflictos con familiares que no entienden tu transformación, pérdida de comunidades religiosas tradicionales que no toleran el cuestionamiento y la necesidad de construir nuevas formas de apoyo social y espiritual. Pero para aquellos que han experimentado la libertad auténtica, estos costos parecen pequeños comparados con los beneficios. Cuando vives de acuerdo con estos 5 mandamientos ocultos, experimentas una integración de vida que es imposible bajo sistemas de control religioso. Tu prosperidad material se alinea con tu crecimiento espiritual. Tu búsqueda intelectual enriquece tu experiencia de lo divino. Tu compromiso social surge naturalmente de tu comprensión espiritual. Tu generosidad se vuelve expresión de abundancia en lugar de cumplimiento de obligación. Puedes imaginar cómo se sentiría vivir con esta clase de integridad auténtica. ¿Cómo sería experimentar espiritualidad que empodera en lugar de disminuir, que libera en lugar de controlar? La filosofía de Spinoza proporciona un modelo poderoso para esta forma de vida integrada. Su ejemplo demuestra que es posible mantener una espiritualidad profunda y auténtica mientras se vive con integridad intelectual completa. Su vida prueba que la excomunión de instituciones religiosas corruptas puede ser liberación, no castigo. ¿No es inspirador saber que puedes seguir este camino? Que no tienes que elegir entre integridad intelectual y vida espiritual significativa. Que puedes desarrollar una relación auténtica con lo divino que honra tanto tu mente como tu corazón. El camino hacia la libertad espiritual auténtica comienza con una decisión simple pero revolucionaria. La decisión de cuestionar todo lo que se te ha enseñado y mantener solo lo que resiste el escrutinio honesto. Significa estar dispuesto a soltar tradiciones cómodas si descubres que están basadas en fundamentos endebles. Significa aceptar la responsabilidad de tu propio crecimiento espiritual, en lugar de delegarlo a otros. Pero también significa reclamar tu herencia como ser humano creado con capacidad para la experiencia directa de lo divino, dotado con una mente capaz de investigación rigurosa, llamado a una vida de prosperidad ética y compromiso social. Significa reconocer que la verdadera espiritualidad no requiere pobreza, dependencia, ignorancia o pasividad social.
Conclusión. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través de los 5 mandamientos ocultos que han sido deliberadamente silenciados durante generaciones. A través de la sabiduría revolucionaria de Baruch Spinoza, hemos descubierto verdades que transforman completamente nuestra comprensión sobre la relación entre fe, dinero y poder. El primer mandamiento nos liberó de la falsa espiritualidad que presenta la pobreza como virtud, mostrándonos que la prosperidad ética es compatible con, y hasta necesaria para, el crecimiento espiritual auténtico. El segundo mandamiento nos recordó que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, sin necesidad de intermediarios humanos que a menudo se convierten en obstáculos para la experiencia espiritual genuina. El tercer mandamiento nos desafió a integrar nuestra espiritualidad con el compromiso por la justicia social, reconociendo que la indiferencia hacia la injusticia sistémica es traición a los principios espirituales más fundamentales. El cuarto mandamiento nos empoderó para usar todas nuestras capacidades intelectuales en nuestra búsqueda espiritual, liberándonos del antiintelectualismo que mantiene a los creyentes en un estado de dependencia infantil. Y el quinto mandamiento nos mostró que la independencia económica no es egoísmo, sino responsabilidad espiritual, la base necesaria para todas las demás formas de libertad auténtica. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos este viaje? ¿Debes pagar diezmo? Ahora tienes las herramientas para responder esa pregunta, no basándote en la autoridad de instituciones humanas, sino en tu propia investigación cuidadosa de principios espirituales auténticos y su aplicación a tu situación específica. Hemos visto que el diezmo, tal como se practica en muchas instituciones religiosas modernas, es fundamentalmente diferente del sistema bíblico original. Se ha transformado de un impuesto transparente para sostener una teocracia que proporcionaba servicios sociales integrales, en un mecanismo de control que enriquece instituciones mientras mantiene a los fieles en dependencia económica. Pero más importante que la cuestión específica del diezmo es el principio más amplio que hemos explorado. Tienes el derecho y la responsabilidad de evaluar todas las enseñanzas religiosas usando tu capacidad completa de discernimiento racional y espiritual. No tienes que aceptar interpretaciones que no resisten el escrutinio honesto simplemente porque vienen envueltas en autoridad religiosa. No tienes que elegir entre integridad intelectual y vida espiritual significativa. No tienes que permanecer en un estado de dependencia económica o espiritual para mantener tu relación con lo divino. La verdadera libertad espiritual no es un regalo que otros pueden darte o quitarte. Es una conquista personal que logras a través del desarrollo de tu capacidad de pensamiento crítico, la cultivación de tu conexión directa con lo divino, el compromiso con la justicia social, la búsqueda de la prosperidad ética y la construcción de independencia económica auténtica. ¿Estás preparado para asumir esta responsabilidad? ¿Tienes el coraje de vivir de acuerdo con estos principios, aunque signifique conflicto con instituciones y tradiciones que han sido parte de tu identidad? La filosofía de Spinoza nos enseña que esta libertad no solo es posible, sino natural. Fuimos creados para ser seres libres, capaces de pensamiento independiente, experiencia espiritual directa y vida ética auténtica. Cualquier sistema que requiere la supresión de estas capacidades naturales para funcionar está trabajando contra la naturaleza divina en nosotros. El despertar de la conciencia que produces cuando abrazas estos 5 mandamientos ocultos no es solo una transformación personal, es parte de un movimiento global hacia formas más auténticas e integradas de espiritualidad. Millones de personas alrededor del mundo están redescubriendo que es posible tener una vida espiritual profunda sin sacrificar la integridad intelectual, la prosperidad material
o la libertad personal? ¿Serás parte de esta revolución espiritual? ¿Tendrás el valor de aplicar estas verdades en tu propia vida y compartirlas con otros que puedan estar listos para escucharlas? Recuerda que la transformación auténtica lleva tiempo. No tienes que cambiar todo inmediatamente. Puedes comenzar por aplicar un principio a la vez, observar los resultados y gradualmente integrar una comprensión más completa de lo que significa vivir en libertad espiritual auténtica. Empieza por desarrollar tu capacidad de pensamiento crítico. Investiga los orígenes históricos de las doctrinas que se te presentan como verdades eternas. Compara diferentes tradiciones espirituales para identificar principios universales. Aprende a distinguir entre sabiduría auténtica y manipulación sofisticada. Cultiva tu conexión directa con lo divino a través de la meditación, la contemplación y la experiencia de la... ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas verdades bíblicas permanecen ocultas en las sombras mientras otras se predican constantemente desde los púlpitos? Hoy vamos a revelar secretos que han sido deliberadamente silenciados durante siglos, verdades tan poderosas que podrían revolucionar completamente tu comprensión sobre el dinero, la fe y la libertad espiritual auténtica. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca la pantalla para que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer estas verdades. El algoritmo necesita tu ayuda para que esta información transformadora alcance a quienes están listos para despertar. Me pregunto, ¿desde qué país nos estás acompañando en este momento y qué hora es donde te encuentras? La verdad no conoce fronteras ni horarios, y estas revelaciones son tan urgentes que no importa si es de madrugada o al mediodía, necesitas escuchar lo que estamos a punto de descubrir juntos. Baruch Spinoza fue mucho más que un filósofo. Fue un revolucionario espiritual que pagó el precio más alto por atreverse a cuestionar las estructuras de poder religioso de su época. Su excomunión de la sinagoga de Ámsterdam en 1656 no fue solo un castigo personal, fue una advertencia para todos los que se atrevieran a pensar independientemente sobre asuntos espirituales. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos temas están marcados como intocables en los círculos religiosos? ¿Has notado cómo hacer ciertas preguntas puede resultar en exclusión social o incluso excomunión? Spinoza identificó estos patrones como señales inequívocas de corrupción institucional. Cuando una organización religiosa debe silenciar las preguntas para proteger sus doctrinas, está admitiendo implícitamente que esas doctrinas no pueden resistir el escrutinio honesto. La verdad auténtica no teme la investigación. Solo las mentiras y las medias verdades requieren protección contra el análisis crítico. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Los 5 mandamientos ocultos que Spinoza identificó no eran invenciones filosóficas abstractas. Eran principios extraídos directamente de las Escrituras, principios que habían sido sistemáticamente distorsionados o ignorados por instituciones que encontraban más conveniente mantener a sus seguidores en estados de dependencia y control. El 4º mandamiento oculto que nadie predica es quizás el más amenazante para las estructuras de autoridad religiosa tradicional. No ignorarás la injusticia sistémica. Durante generaciones se ha enseñado a los fieles que la religión debe mantenerse separada de la política, que los creyentes deben enfocarse en asuntos espirituales y evitar confrontar las estructuras sociales injustas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta separación artificial entre espiritualidad y justicia social representa una de las traiciones más fundamentales a los principios bíblicos auténticos? ¿Qué dirías si descubrieras que los grandes profetas de la Biblia fueron precisamente lo contrario de predicadores pasivos enfocados solo en asuntos celestiales abstractos?
Isaías no era un místico desconectado de la realidad social de su época. Era un revolucionario que denunció la explotación económica con una pasión que haría parecer tibios a los activistas modernos más radicales. Sus palabras cortaban como espadas afiladas. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Reconoces en estas palabras una denuncia profética de la concentración de riqueza que caracteriza nuestro tiempo. Te das cuenta de que Isaías estaba confrontando exactamente los mismos patrones de desigualdad económica que vemos hoy, pero que muchas iglesias modernas prefieren ignorar. Amós fue aún más directo en su crítica de la injusticia sistémica. No se contentó con generalizaciones abstractas sobre la necesidad de ser buenos. Señaló específicamente los mecanismos de explotación que empobrecían a las masas mientras enriquecían a una élite. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, que compráis los pobres por dinero y los necesitados por un par de sandalias. Estas no son metáforas espirituales, son denuncias concretas de sistemas económicos que convertían a los seres humanos en mercancías, que creaban pobreza artificial para beneficio de unos pocos. ¿Por qué entonces las iglesias modernas han desarrollado una alergia tan marcada a confrontar estos mismos patrones cuando aparecen en formas contemporáneas? La respuesta es inquietante pero inevitable cuando entendemos cómo funcionan las instituciones religiosas modernas. Muchas de estas organizaciones han desarrollado relaciones cómodas y lucrativas con las mismas estructuras de poder económico que los profetas bíblicos habrían denunciado sin dudarlo un segundo. ¿Has notado cómo es mucho más fácil predicar sobre pecados individuales abstractos que confrontar sistemas económicos que generan ganancias masivas para los donantes principales de la Iglesia? ¿Te has preguntado por qué se considera político y por lo tanto inadecuado hablar de desigualdad salarial, evasión fiscal corporativa o explotación laboral desde el púlpito? Jesús mismo proporcionó el ejemplo más dramático de confrontación con la injusticia sistémica cuando expulsó a los mercaderes del templo. Este episodio ha sido sistemáticamente malinterpretado y domesticado por instituciones que prefieren no reconocer sus implicaciones revolucionarias. Comúnmente, se presenta este evento como una lección sobre la santidad del espacio sagrado, o sobre el control del temperamento. Pero cuando examinamos el contexto histórico y económico, vemos algo completamente diferente. Una denuncia feroz de un sistema que había convertido la religión en un negocio que explotaba sistemáticamente a los pobres. El sistema de sacrificios del templo no era solo una práctica religiosa, era una operación económica masiva que requería que los adoradores compraran animales específicos con moneda específica a precios inflados artificialmente. Los cambistas no estaban proporcionando un servicio conveniente. Estaban participando en un esquema de extorsión religiosa que se aprovechaba de la devoción sincera de las personas. ¿Te das cuenta de los paralelos con ciertos aspectos de la industria religiosa moderna? Con sistemas que requieren pagos específicos para acceder a servicios espirituales que inflan artificialmente el costo de la participación religiosa, que convierten la devoción sincera en oportunidades de lucro. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, no estaba teniendo un arranque emocional irracional. Estaba realizando una acción de protesta calculada contra un sistema económico que había pervertido el impulso religioso auténtico. Estaba demostrando que la verdadera espiritualidad requiere confrontación directa con las estructuras que explotan a los vulnerables. ¿Por qué entonces este aspecto del evento se minimiza consistentemente en favor de interpretaciones más seguras que no amenazan los intereses económicos de las instituciones religiosas modernas? ¿Por qué se presenta a Jesús
como alguien que se preocupaba solo por asuntos celestiales, cuando claramente se involucró en confrontación directa con la injusticia económica. Spinoza entendía perfectamente que la ética auténtica no puede divorciarse de la política y la economía. Su filosofía moral está fundamentalmente conectada con su análisis político, porque reconocía una verdad que las instituciones religiosas prefieren ocultar. Las estructuras sociales injustas crean condiciones que hacen imposible el florecimiento humano auténtico. Una persona que vive en un sistema económico diseñado para explotarla, que no tiene acceso a educación de calidad, atención médica adecuada, vivienda digna o oportunidades genuinas de desarrollo, esa persona está siendo privada sistemáticamente de la capacidad de alcanzar su potencial completo como ser humano creado a imagen divina. ¿No te parece curioso cómo se nos enseña que preocuparse por estas injusticias estructurales es mundano, mientras que ignorarlas se presenta como espiritual? ¿Cómo es que la indiferencia hacia el sufrimiento humano evitable se ha convertido en virtud religiosa en muchos círculos? Para Spinoza, esto no era solo una injusticia social abstracta. Era una ofensa directa contra la naturaleza divina que se manifiesta en cada ser humano. Si Dios es la naturaleza misma, si lo divino se expresa a través del florecimiento de todas las criaturas, entonces cualquier sistema que impide sistemáticamente ese florecimiento es literalmente blasfemo. Esta comprensión transforma completamente nuestra perspectiva sobre la responsabilidad social de los creyentes. Ya no es una obligación externa impuesta por reglas morales arbitrarias, sino el reconocimiento natural de nuestra interconexión fundamental con todos los seres humanos. Cuando una persona desarrolla esta conciencia espiritual auténtica, la preocupación por la justicia social surge tan naturalmente como la respiración. No es algo que tengas que forzarte a sentir por obligación moral. Es la respuesta orgánica de un corazón que ha reconocido la presencia divina en todos los seres humanos. ¿Has experimentado esa indignación visceral que surge cuando ves a un niño sufriendo por causas completamente evitables? Esa rabia que sientes cuando descubres que alguien poderoso está explotando a personas vulnerables. Eso no es falta de espiritualidad. Es evidencia de que tu corazón está despierto a la realidad divina. Los movimientos de justicia social que han logrado transformaciones significativas en la historia moderna no surgieron de ideologías seculares abstractas. Surgieron de comunidades espirituales que entendían que la lucha por la justicia social era expresión auténtica de su fe, no una distracción de ella. El movimiento abolicionista que terminó con la esclavitud en los Estados Unidos estaba profundamente enraizado en la convicción espiritual de que la esclavitud era incompatible con los principios cristianos auténticos. Los cuáqueros, los metodistas y otros grupos religiosos no veían contradicción entre su vida de oración y su activismo antiesclavista. ¿Te has preguntado por qué estos ejemplos históricos de activismo religioso se presentan a menudo como excepciones admirables en lugar de modelos a seguir? ¿Por qué se trata la combinación de espiritualidad profunda y compromiso social como algo extraordinario cuando debería ser la norma? Martin Luther King Jr. encarnó perfectamente esta integración de espiritualidad auténtica y compromiso social radical. Su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham sigue siendo uno de los documentos más poderosos sobre la conexión entre fe genuina y resistencia a la injusticia sistémica. King no veía su liderazgo en el movimiento de derechos civiles como una actividad política separada de su vocación pastoral. Para él, confrontar el racismo sistémico era una obligación espiritual tan fundamental como predicar el Evangelio.
La segregación racial no era solo una política social incorrecta, era una negación de la imagen divina en los seres humanos afroamericanos. ¿Por qué entonces muchas iglesias modernas han desarrollado esta timidez hacia el compromiso social que King consideraba inseparable de la fe auténtica? ¿Por qué se considera controvertido seguir el ejemplo de alguien que es universalmente reconocido como un gigante espiritual? La respuesta está en el hecho de que el verdadero compromiso con la justicia social inevitablemente confronta intereses económicos poderosos. Y muchas instituciones religiosas han desarrollado dependencias financieras que las hacen reluctantes a morder la mano que las alimenta. Es mucho más seguro financieramente predicar sobre la necesidad abstracta de amar al prójimo que confrontar específicamente los sistemas que hacen que ese amor sea imposible en términos prácticos. Es más cómodo hablar sobre dar limosnas a los pobres que cuestionar por qué existen tantos pobres en una sociedad tan próspera. ¿Te has dado cuenta de cómo se presenta la caridad individual como virtud suprema, mientras que el cuestionamiento de las estructuras que crean la necesidad de caridad se considera inapropiado? ¿Cómo se celebra dar comida a los hambrientos, mientras se evita preguntar por qué hay hambre en un mundo con abundancia alimentaria? Esta aproximación permite que las personas se sientan virtuosas, sin confrontar las causas sistémicas de los problemas que pretenden abordar. Crea una forma de activismo que es compatible con el mantenimiento del status quo, porque nunca cuestiona las estructuras fundamentales que generan los problemas. Spinoza identificó este patrón como una de las formas más sutiles pero destructivas de hipocresía religiosa. Permite que las instituciones y los individuos mantengan una imagen de preocupación moral mientras participan activamente en los sistemas que perpetúan los problemas que afirman lamentar. Pero aquí es donde necesitamos hacer una pausa importante en nuestra exploración. Si esta información está resonando contigo, si está desafiando cosas que creías saber sobre espiritualidad y justicia social, compártela con alguien que conozcas que también esté buscando verdades más profundas. Estas revelaciones son demasiado importantes para mantenerlas solo para ti. El quinto mandamiento oculto nos lleva aún más profundo en territorio que las instituciones religiosas prefieren mantener inexplorado. No cesarás de cuestionar y aprender. Durante siglos se ha creado una dicotomía artificial entre fe y razón, presentando el cuestionamiento intelectual como enemigo de la espiritualidad auténtica. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta separación entre fe y pensamiento crítico representa una de las distorsiones más destructivas del impulso religioso genuino? ¿Qué dirías si descubrieras que la tradición bíblica auténtica celebra precisamente el tipo de cuestionamiento riguroso que muchas iglesias modernas consideran peligroso? Job, enfrentado con un sufrimiento que desafiaba todas las explicaciones teológicas convencionales de su época, no aceptó pasivamente las respuestas simplistas que le ofrecían sus amigos religiosos. En lugar de eso, cuestionó directamente a Dios, exigió explicaciones, se negó rotundamente a aceptar la injusticia como voluntad divina. ¿Hasta cuándo afligiréis mi alma y me quebrantaréis con palabras? Estas 10 veces me habéis vituperado. No os avergonzáis de injuriarme. Si en verdad yo he errado, conmigo queda mi error. Si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. ¿Reconoces en estas palabras el tipo de cuestionamiento directo y sin concesiones que muchas comunidades religiosas modernas considerarían blasfemo? ¿Te das cuenta de que el libro de Job presenta este cuestionamiento no como pecado, sino como integridad espiritual auténtica? La narrativa bíblica no solo tolera el cuestionamiento de Job, lo valida completamente. Cuando Dios finalmente responde,
no condena a Job por cuestionar, sino que condena a sus amigos por ofrecer respuestas simplistas a preguntas complejas. El cuestionamiento honesto recibe validación divina. Las respuestas fáciles reciben reprensión. ¿Por qué entonces se ha desarrollado un clima religioso donde hacer las mismas preguntas que hizo Job se considera falta de fe? ¿Por qué se presenta la curiosidad intelectual que motivó las investigaciones más profundas de la tradición bíblica como incompatible con la espiritualidad? Tomás el discípulo proporciona otro ejemplo poderoso de cómo la tradición bíblica auténtica valoraba el escepticismo intelectual honesto. Cuando los otros discípulos le contaron sobre la resurrección de Jesús, Tomás no aceptó automáticamente su testimonio. Exigió evidencia física directa. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Comúnmente se presenta a Tomás como un ejemplo negativo de duda destructiva, pero cuando leemos la historia completa, vemos algo completamente diferente. Jesús no condenó el escepticismo de Tomás. Proporcionó exactamente la evidencia que había solicitado. El cuestionamiento de Tomás no fue obstáculo para la fe, sino camino hacia una fe más profunda y auténtica. ¿No es notable cómo esta historia, que claramente valida la importancia de la evidencia y el cuestionamiento crítico, se ha transformado en una lección sobre los peligros de la duda? ¿Cómo es posible que un episodio que demuestra la disposición divina a satisfacer las demandas racionales se use para desalentar el pensamiento crítico? Pablo el apóstol, el gran teólogo del cristianismo primitivo, encarnó perfectamente la integración de rigor intelectual y compromiso espiritual profundo. Sus cartas revelan una mente que no temía enfrentar las preguntas más difíciles sobre fe, ética y teología. En Atenas, Pablo no evitó el compromiso intelectual con los filósofos griegos más sofisticados de su época. Los enfrentó en su propio terreno, en el Areópago, usando la razón, la evidencia y la argumentación lógica para presentar su mensaje. No pidió que aceptaran sus enseñanzas por fe ciega. Construyó argumentos racionales cuidadosos que respetaban la inteligencia de su audiencia. ¿Has notado cómo estos ejemplos bíblicos de compromiso intelectual vigoroso se han transformado en lecciones sobre obediencia ciega en muchas interpretaciones modernas? ¿Cómo es que una tradición que celebraba el debate teológico riguroso ha producido instituciones que consideran las preguntas difíciles como amenazas existenciales? Spinoza identificó este antiintelectualismo religioso como una de las señales más claras e inequívocas de corrupción institucional. Cuando una organización religiosa desalienta sistemáticamente el pensamiento crítico, cuando prohíbe ciertas áreas de investigación o castiga la curiosidad intelectual honesta, está revelando que sus doctrinas no pueden resistir el escrutinio racional. La verdad auténtica no solo tolera el cuestionamiento, se fortalece a través de él. Solo las mentiras, las medias verdades y las construcciones ideológicas frágiles requieren protección contra la investigación crítica. Una espiritualidad genuina debería ser capaz de satisfacer tanto las necesidades del corazón como las demandas legítimas de la mente. ¿Has experimentado esa sensación profundamente inquietante que surge cuando haces una pregunta sincera en un contexto religioso y recibes evasivas, regaños por falta de fe o respuestas que claramente no abordan lo que realmente preguntaste? ¿Has notado cómo ciertas áreas de investigación están marcadas como absolutamente fuera de límites para los creyentes? Esta resistencia sistemática al cuestionamiento revela la inseguridad fundamental de instituciones que han construido su autoridad sobre bases que saben que son endebles.
Una organización religiosa que realmente confía en la verdad de su mensaje debería dar la bienvenida a las preguntas más difíciles como oportunidades doradas para demostrar la solidez de sus fundamentos. El antiintelectualismo religioso tiene consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de la vida religiosa individual. Crea comunidades enteras de personas que han sido sistemáticamente entrenadas para desconfiar de la educación superior, la investigación científica y el pensamiento crítico en general. ¿No es profundamente preocupante cómo muchas comunidades religiosas se han vuelto vulnerables a desinformación, teorías conspirativas y manipulación política precisamente porque han sido condicionadas a valorar la fe ciega por encima del análisis racional? ¿Cómo es que tradiciones que una vez produjeron algunos de los intelectuales más brillantes de la historia, ahora a menudo se caracterizan por hostilidad hacia la educación y la ciencia? Esta mentalidad antiintelectual se convierte en terreno extraordinariamente fértil para todo tipo de manipulación. Cuando las personas han sido entrenadas a desconfiar de sus propias capacidades de análisis crítico, cuando se les ha enseñado que cuestionar es pecado, se vuelven extraordinariamente susceptibles a aceptar cualquier cosa que se les presente con suficiente autoridad aparente. Spinoza vivió el ideal completamente opuesto. Su vida fue una demostración continua de que la espiritualidad más profunda y la investigación intelectual más rigurosa no solo son compatibles, sino que se enriquecen y fortalecen mutuamente. Su filosofía surgió de un compromiso inquebrantable tanto con la verdad racional como con la experiencia espiritual auténtica. Para Spinoza, la razón no era enemiga de la revelación, sino su aliada más natural. La mente humana, siendo parte integral de la naturaleza divina, tiene tanto la capacidad como el derecho fundamental de investigar todas las dimensiones de la realidad, incluyendo las realidades espirituales más profundas. ¿No es profundamente liberador saber que puedes usar todas tus capacidades intelectuales en tu búsqueda espiritual sin culpa ni restricción? Que no tienes que lobotomizarte mentalmente para ser una persona de fe auténtica, que las preguntas más profundas y desafiantes no son obstáculos para el crecimiento espiritual, sino catalizadores poderosos para él. El desarrollo del pensamiento crítico en el contexto espiritual no significa volverse cínico, escéptico, destructivo o rechazar toda forma de autoridad legítima. Significa desarrollar la capacidad sofisticada de distinguir entre autoridad auténtica basada en sabiduría demostrable y experiencia genuina versus autoridad falsa basada simplemente en posición institucional o manipulación psicológica hábil. Una persona que ha desarrollado verdadero pensamiento crítico puede reconocer instantáneamente cuando se le está presentando sabiduría genuina versus cuando se le está vendiendo algo bajo la apariencia de enseñanza espiritual. Puede distinguir entre instrucciones que promueven crecimiento auténtico y doctrinas diseñadas para crear dependencia psicológica. ¿Has desarrollado la capacidad de hacer estas distinciones cruciales? Puedes reconocer cuando una enseñanza religiosa te está empoderando genuinamente versus cuando te está disminuyendo sutilmente. ¿Sabes identificar la diferencia entre verdadera sabiduría espiritual y manipulación psicológica sofisticada? Estas habilidades de discernimiento no se desarrollan automáticamente. Requieren práctica deliberada y cultivo consciente. Significa estudiar religión no solo como creyente devoto, sino también como historiador objetivo, sociólogo crítico y psicólogo analítico. Significa investigar rigurosamente los orígenes históricos de las doctrinas que se te presentan como verdades eternas e inmutables. Significa
comparar sistemáticamente diferentes tradiciones espirituales para identificar principios genuinamente universales versus peculiaridades culturales específicas que han sido elevadas incorrectamente a estatus de verdad absoluta. ¿Sabías que muchas de las doctrinas que se presentan como cristianismo esencial son en realidad adiciones tardías que se desarrollaron siglos después de las enseñanzas originales? Que el estudio histórico riguroso revela cuánto de lo que consideramos tradicional es en realidad innovación relativamente reciente. Este tipo de investigación académica rigurosa, lejos de destruir la fe auténtica, la purifica y fortalece tremendamente. Cuando logras separar los elementos culturales temporales de los principios espirituales genuinamente eternos, cuando distingues entre las enseñanzas originales y las adiciones institucionales posteriores, desarrollas una comprensión mucho más profunda y auténtica de lo que realmente importa en la vida espiritual. Ahora llegamos al sexto mandamiento oculto, quizás el más directamente amenazante para los intereses económicos de las instituciones religiosas. No serás esclavo del dinero ni de los hombres. Este principio va directamente al corazón de la cuestión del diezmo y revela exactamente por qué este tema genera tanta resistencia emocional en los círculos religiosos establecidos. La libertad auténtica en todas sus dimensiones, espiritual, intelectual, social y práctica, requiere como base fundamental la independencia económica genuina. Una persona que vive en constante ansiedad financiera, que depende de otros para su supervivencia material básica, simplemente no puede ejercer completamente su libertad de conciencia en asuntos espirituales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el tema del dinero genera tanta pasión, defensividad y a veces incluso agresividad en las discusiones religiosas? ¿Por qué las conversaciones sobre el diezmo a menudo se vuelven tan cargadas emocionalmente que resulta casi imposible tener un diálogo racional sobre el tema? La respuesta está en el hecho de que el dinero representa poder en su forma más pura y concentrada, y las discusiones sobre dinero son inevitablemente discusiones sobre relaciones de poder. Cuando una institución religiosa establece y defiende el derecho de exigir un porcentaje fijo de los ingresos de sus miembros, está estableciendo una relación de poder muy específica, donde los miembros se convierten en fuentes de ingresos y la institución se convierte en beneficiaria con derechos adquiridos. Para entender completamente la dimensión revolucionaria del sexto mandamiento oculto, necesitamos examinar cuidadosamente los orígenes históricos reales del sistema de diezmos tal como aparece en el Antiguo Testamento. Lo que descubrimos es que el diezmo bíblico original era fundamentalmente diferente de lo que se practica en la mayoría de las iglesias modernas. En el contexto del antiguo Israel, el diezmo no era una donación voluntaria a una institución religiosa independiente. Era un impuesto gubernamental para sostener una teocracia específica donde las funciones religiosas, gubernamentales, judiciales, educativas y de bienestar social estaban completamente integradas en un sistema social único. ¿Te das cuenta de la diferencia fundamental? El diezmo bíblico era parte de un sistema tributario integral para sostener toda la infraestructura social de una sociedad teocrática. No era dinero que se entregaba a líderes religiosos para que hicieran lo que quisieran con él sin supervisión ni rendición de cuentas. Además, este sistema bíblico tenía características específicas que lo hacían radicalmente diferente de los sistemas de diezmo modernos. Primero, era completamente transparente. Los registros se mantenían meticulosamente y había mecanismos elaborados de responsabilidad pública para asegurar que los recursos se usaran apropiadamente.
Segundo, incluía provisiones específicas y detalladas para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Una porción significativa de los diezmos se destinaba directamente a lo que hoy llamaríamos programas de bienestar social. No era un sistema donde los líderes religiosos acumulaban riqueza personal mientras predicaban pobreza a sus seguidores. Tercero, aquellos que recibían los diezmos tenían responsabilidades sociales específicas y exigentes hacia toda la comunidad. Los levitas no solo realizaban ceremonias religiosas, servían como maestros, jueces, administradores sociales y consejeros comunitarios. ¿Cuántas de estas características encuentras en los sistemas de diezmo de las iglesias modernas? ¿Has visto alguna vez transparencia financiera completa sobre exactamente cómo se usan los diezmos? ¿Se destinan principalmente al bienestar de los necesitados o a mantener estructuras institucionales costosas y estilos de vida lujosos para los líderes? Cuando examinamos las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la generosidad y las contribuciones financieras, encontramos un enfoque completamente revolucionario que contrasta dramáticamente con los sistemas de diezmo obligatorio. Pablo, escribiendo a los corintios sobre las ofrendas para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén, enfatiza repetida y consistentemente que la contribución debe ser absolutamente voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Has notado cómo esta enseñanza clara sobre dar alegre y voluntario contrasta dramáticamente con las tácticas de presión psicológica, manipulación emocional y coerción sutil que a menudo se usan para promover el diezmo en las iglesias modernas? Las amenazas de maldición financiera por no diezmar, las promesas de retorno económico garantizado si das, la manipulación emocional que presenta la reticencia a diezmar como falta de fe o amor hacia Dios, todas estas tácticas son completamente contrarias al principio neotestamentario de generosidad alegre y libre. Jesús mismo proporcionó la perspectiva más revolucionaria sobre la verdadera generosidad cuando contrastó la ofrenda de la viuda pobre con las donaciones ostentosas y calculadas de los ricos en el templo. Elogió a la viuda no por dar un porcentaje específico o una cantidad particular, sino por dar desde su corazón a pesar de sus propias necesidades desesperantes. Los ricos, que daban cantidades numéricamente mayores, pero desde su abundancia sin sentir el impacto, recibieron mucho menos reconocimiento espiritual. Esta enseñanza revela que lo que importa en la generosidad auténtica no es la cantidad absoluta o el porcentaje matemático, sino la motivación genuina y el sacrificio personal real involucrado. ¿Por qué entonces el enfoque moderno se ha concentrado tan obsesivamente en porcentajes fijos y cantidades específicas en lugar de en la generosidad proporcional al sacrificio personal? ¿Por qué se ha desarrollado un sistema que efectivamente permite a las personas ricas comprar reconocimiento espiritual mientras presiona a los pobres a dar desde su necesidad? Spinoza habría identificado inmediatamente estas distorsiones como ejemplos perfectos de cómo las instituciones religiosas pueden corromperse cuando desarrollan intereses económicos que entran en conflicto directo con su supuesta misión espiritual. Cuando el bienestar financiero de una institución depende de mantener a sus miembros en un estado de dependencia y obligación económica, cuando los líderes de esa institución viven estilos de vida que dependen de las contribuciones continuas de personas menos prósperas, esa institución ha perdido completamente su legitimidad espiritual auténtica. La verdadera libertad espiritual, como Spinoza entendía perfectamente, requiere libertad económica como base fundamental.
Esto no significa que todos deben ser millonarios, sino que todos deben tener suficiente seguridad económica para tomar decisiones basadas en principios éticos en lugar de desesperación financiera. Una persona que teme la ruina económica si no cumple con las expectativas financieras de su comunidad religiosa no puede ejercer verdadera libertad de conciencia. No puede cuestionar doctrinas problemáticas. No puede irse si descubre corrupción. No puede resistir presión para participar en prácticas que considera incorrectas. ¿Has experimentado alguna vez la imposibilidad de cuestionar ciertas enseñanzas o prácticas porque dependías económicamente de la aprobación de líderes religiosos? ¿Has sentido la presión de continuar en una situación religiosa que sabías que no era saludable porque temías las consecuencias financieras de salirte? Esta dependencia económica crea un ciclo vicioso y autoperpetuante, donde las personas se vuelven progresivamente menos capaces de ejercer el discernimiento espiritual que les permitiría reconocer cuando están siendo explotadas o manipuladas. Como desde qué país nos acompañas hoy y comparte este video con alguien que conozcas que esté buscando estas verdades profundas sobre la libertad espiritual auténtica. La información que estamos explorando juntos es demasiado transformadora para mantenerla solo para nosotros mismos. ¿Sabías que existe una conspiración silenciosa que ha mantenido a millones de creyentes en la pobreza espiritual y económica durante siglos? Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre el dinero, la fe y la verdadera libertad que Dios diseñó para tu vida. Si estás en tu celular, por favor, toca la pantalla ahora mismo. Este mensaje necesita llegar a más personas y el algoritmo requiere tu ayuda para que estas verdades revolucionarias alcancen a quienes están listos para despertar de la manipulación institucional. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay fuerzas poderosas trabajando para mantener ocultos los secretos que estamos a punto de revelar. Me pregunto desde qué país nos acompañas hoy. ¿Qué hora es en tu ubicación? Y si estás preparado para conocer verdades tan transformadoras que podrían cambiar completamente el curso de tu vida espiritual y financiera. La cuestión central del diezmo no es simplemente sobre dinero. Es sobre poder, control y la manipulación sistemática de la fe genuina para servir intereses institucionales que han perdido completamente su conexión con los principios espirituales auténticos. Lo que vamos a explorar juntos va mucho más allá de si debes o no dar el 10% de tus ingresos a una organización religiosa. Estamos hablando de un sistema completo de control psicológico y económico que ha convertido el impulso religioso más puro en una máquina de generar ingresos para instituciones que a menudo viven en contradicción flagrante con los valores que predican. Baruch Spinoza identificó estos patrones hace más de 3 siglos y sus análisis siguen siendo devastadoramente relevantes hoy. Cuando examinamos cuidadosamente la transformación histórica del concepto bíblico original del diezmo hacia el sistema moderno, descubrimos una distorsión tan profunda que constituye una traición fundamental a los principios espirituales auténticos. El diezmo bíblico era parte de un sistema social integral diseñado para crear justicia económica y bienestar comunitario. El diezmo moderno se ha convertido en un mecanismo para concentrar riqueza en manos de líderes institucionales, mientras mantiene a los fieles en dependencia económica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los mismos líderes que predican la pobreza como virtud espiritual viven en mansiones lujosas, viajan en jets privados y acumulan fortunas personales que superan las de muchos empresarios exitosos? ¿Cómo es posible que aquellos que nos enseñan sobre el desprendimiento material mantengan cuentas bancarias millonarias? Esta contradicción no es accidental ni incidental.
Es la consecuencia inevitable de un sistema que ha pervertido completamente la relación entre espiritualidad auténtica y prosperidad material. Para entender completamente esta perversión, necesitamos examinar exactamente cómo se ha manipulado la enseñanza bíblica sobre la generosidad para crear lo que esencialmente es un esquema de enriquecimiento institucional. La manipulación comienza con la distorsión fundamental de lo que significa dar a Dios. En el contexto bíblico original, dar a Dios significaba específicamente cuidar a los pobres, las viudas, los huérfanos y los necesitados. El sistema levítico no era un mecanismo para enriquecer a los líderes religiosos. Era un sistema de redistribución de riqueza diseñado para prevenir la concentración excesiva de recursos y asegurar que todos los miembros de la comunidad tuvieran acceso a las necesidades básicas de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre diezmos que enfatizara que la mayor parte de esos recursos debería ir directamente a los necesitados de la comunidad? ¿Cuándo escuchaste a un predicador explicar que el sistema bíblico original del diezmo era fundamentalmente un programa de bienestar social administrado a través de instituciones religiosas? En lugar de esto, hemos sido condicionados a creer que dar a Dios significa dar a instituciones religiosas para que ellas decidan cómo usar esos recursos. Esta transferencia de responsabilidad personal por la generosidad hacia autoridades institucionales representa una de las corrupciones más fundamentales del impulso religioso auténtico. Jesús fue absolutamente claro sobre este punto cuando dijo: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». No dijo: «en cuanto lo disteis a una institución religiosa que afirma representarme». Dijo que darle a los necesitados es literalmente darle a Él directamente. ¿Por qué entonces se ha desarrollado un sistema que interpone instituciones humanas entre el impulso genuino de generosidad y las personas que realmente necesitan ayuda? ¿Por qué se presenta como más espiritual dar dinero a organizaciones que pueden usarlo para cualquier propósito que elijan, en lugar de ayudar directamente a los necesitados? La respuesta es inquietante, pero inevitable, porque las instituciones pueden controlar y dirigir recursos de maneras que benefician sus propios intereses, mientras que la generosidad directa empodera tanto al dador como al receptor, sin crear dependencia institucional. Spinoza entendía perfectamente que cuando las instituciones religiosas desarrollan intereses económicos significativos, inevitablemente comienzan a torcer las enseñanzas espirituales para servir esos intereses económicos. La pureza del mensaje espiritual se contamina por la necesidad de generar ingresos institucionales. ¿Has notado cómo ciertos pasajes bíblicos se citan repetidamente en contextos financieros, mientras otros se ignoran completamente? Cómo la historia de Malaquías sobre los diezmos se predica constantemente, mientras las enseñanzas de Jesús sobre la generosidad voluntaria y alegre raramente se mencionan. Malaquías 3:10 se ha convertido en el verso más citado en sermones sobre finanzas. «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde». Pero este verso se presenta completamente fuera de su contexto histórico, y se usa de maneras que habrían horrorizado al profeta original. Malaquías estaba confrontando a líderes religiosos corruptos que estaban robando literalmente los recursos destinados a alimentar a los pobres. Estaba denunciando un sistema donde los líderes religiosos se enriquecían mientras los necesitados pasaban hambre. ¿No es irónico que este pasaje,
que originalmente denunciaba la corrupción financiera de líderes religiosos, ahora se use para justificar exactamente el mismo tipo de comportamiento que el profeta estaba condenando. ¿Cómo es posible que una denuncia de la codicia clerical se haya transformado en una herramienta para promover esa misma codicia? Pero la manipulación va aún más profundo. El verso promete bendiciones financieras a cambio de diezmos, creando lo que es esencialmente una transacción comercial disfrazada de acto espiritual. Esta teología de la prosperidad invertida presenta a Dios como una máquina expendedora cósmica. Insertas tu diezmo y sale prosperidad material. ¿Te das cuenta de cómo esta mentalidad corrompe completamente tanto la motivación para dar como la comprensión de cómo funciona realmente la prosperidad auténtica? La verdadera prosperidad surge del trabajo honesto, la administración sabia, las decisiones inteligentes y la creación de valor real en el mundo. No surge de transacciones mágicas con instituciones religiosas.